Me llamo Jolene y tengo 35 años. Recuerdo el momento exacto en que mi mundo se derrumbó. No por la pérdida del trabajo, sino por lo que sucedió después. Había trabajado en Harrow Financial Solutions durante 11 años. 11 años de madrugadas, sin almuerzos y cubriendo a compañeros que nunca me dieron las gracias. Era gerente senior de cuentas. El tipo de empleada que recibía tarjetas de cumpleaños del director general y correos electrónicos de agradecimiento que se reenviaban a todo el departamento. Y entonces, un martes por la noche de octubre, mi jefe me llamó a una sala de conferencias y me dijo que la empresa se estaba reestructurando. Mi puesto iba a ser eliminado. Me entregaron una carpeta con mi indemnización. Me estrecharon la mano y eso fue todo. 11 años se esfumaron en 12 minutos. Volví a casa en un día. Tenía las manos en el volante, pero mi mente estaba en otro lugar, haciendo cálculos, pensando en las facturas, preguntándome cuánto tiempo me alcanzarían mis ahorros. En aquel entonces vivía con mis padres. No porque no pudiera permitirme un piso propio, sino porque mi padre había tenido una operación de corazón el año anterior, y mi madre me había pedido que estuviera cerca. Dejé mi apartamento, volví a mi antigua habitación y, en silencio, me convertí en la persona que mantenía todo en orden. Pagaba las facturas de los servicios. Hacía las compras. Arreglé la tubería que goteaba debajo del fregadero de la cocina, porque a mi padre le temblaban demasiado las manos para sujetar una llave inglesa. No me quejaba. Pensaba que eso era la familia. Cuando entré por la puerta principal aquella noche y les dije a mis padres que había perdido el trabajo, esperaba sorpresa, tal vez algo de preocupación. Tal vez mi madre prepararía un té y mi padre me diría que pronto habría noticias. En cambio, mi padre miró a mi madre, y algo se transmitió entre ellos, una mirada que al principio no reconocí. Luego se levantó de su sillón, caminó por el pasillo hasta mi habitación y oí que abría el armario. Lo seguí y lo encontré descolgando mi ropa y doblándola en una maleta que ya había sacado de debajo de la cama. Me quedé en la puerta y le pregunté qué estaba haciendo. No me miró al responder. Dijo: «Tu hermana necesita esta casa más que tú». Así, sin más. Ni un «lo siento por lo sucedido», ni un «busquemos una solución juntos». Simplemente tu hermana la necesita más que tú. Mi hermana Renata tenía 31 años. Nunca había conservado un trabajo por más de 8 meses y vivía en un apartamento al otro lado de la ciudad que nuestros padres habían estado subvencionando discretamente durante 2 años. Lo sabía porque había visto las transferencias bancarias en una cuenta compartida a la que tenía acceso. Nunca dije nada al respecto. Mi madre apareció en el pasillo detrás de mí. Me giré hacia ella, creyendo sinceramente que iba a decir algo para detener esto. En cambio, se cruzó de brazos y me dijo que ya era lo suficientemente mayor para manejar las cosas por mi cuenta, que Renata iba a tener un bebé y necesitaba estabilidad. Era la primera vez que oía hablar de un bebé. Nadie me lo había dicho. Yo era la que vivía en la casa, cocinaba la cena 3 noches a la semana, y a nadie se le había ocurrido mencionar que Renata estaba embarazada. Entonces Renata entró por la puerta principal. Al parecer, la habían llamado incluso antes de que yo llegara a casa. Y lo primero que dijo antes de hola, antes de reconocer que yo estaba allí mismo, viendo a mi padre empacar mis cosas, fue: «¿Quién va a pagar ahora mi préstamo del coche?». Esa fue su primera frase. No, ¿estás bien? Ni escuché lo que pasó, solo: «¿Quién va a pagar su préstamo del coche?». Y mi madre asintió como si fuera algo completamente razonable. Como si mi desempleo fuera principalmente un inconveniente para los gastos mensuales de Renata. Me quedé muy quieta. Sentí que algo se movía dentro de mí silenciosamente, como una puerta que se cerraba en algún lugar profundo. No lloré, no alcé la voz. Pensé en decir varias cosas sobre las facturas de servicios públicos que había estado pagando, sobre los recibos de supermercado que nunca había pedido que me reembolsaran, sobre el hecho de que había rechazado una oferta de trabajo en Seattle 2 años antes porque mi madre dijo que me necesitaba cerca. Pensé en contarles sobre la empresa. Pensé en mencionar la casa de la playa. No dije nada. Mi padre terminó de empacar la maleta. Mi madre me entregó las llaves del auto del gancho junto a la puerta, como si pudiera haber olvidado dónde estaban. Renata ya estaba caminando por la casa, abriendo puertas, mirando las habitaciones como si estuviera midiendo muebles mentalmente. Tomé la maleta. Caminé hacia mi auto. Puse la maleta en el maletero y me senté en el asiento del conductor por un largo momento mirando la casa en la que había invertido 2 años de mi vida para mantenerla en pie. Luego me fui. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que nunca había mencionado, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a Ranatada, era que 3 años antes había registrado discretamente una pequeña sociedad de tenencia de propiedades. Y bajo el nombre de esa empresa, compré una casa de playa a 40 minutos de la ciudad. Había sido mi plan de escape, construido lenta y cuidadosamente, una transferencia a la vez. Nunca se lo había contado a nadie porque nunca hubo motivo para hacerlo.
Hasta ahora seguía sin haber motivo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Conduje hasta la casa de playa esa noche con una maleta, y sin otro plan que sobrevivir las próximas horas sin derrumbarme. La carretera estaba casi vacía, solo luces de la autopista y algún que otro camión que pasaba en sentido contrario. Y recuerdo pensar lo extraño que era que la peor noche de mi vida fuera también la más silenciosa. Nadie me llamaba para ver cómo estaba. Mi teléfono estuvo completamente en silencio durante los 40 minutos de viaje. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que los últimos 2 años habían significado realmente para las personas por las que los había sacrificado. La casa de playa era una propiedad de 3 habitaciones que había encontrado a través de un listado de ejecución hipotecaria a principios de la primavera de hace 3 años. Había estado ahorrando en silencio durante años, mucho antes de volver a casa, depositando dinero en una cuenta separada que nadie sabía que existía. Cuando vi el anuncio, algo dentro de mí lo reconoció de inmediato. No como una propiedad vacacional, ni como una inversión, sino como una salida. Registré la sociedad holding. La llamé Clearwater Ridge LLC. Realicé la compra y nunca se lo mencioné a nadie. Contraté a un administrador de propiedades para que se encargara del alquiler ocasional cuando no lo necesitaba yo misma. Los ingresos del alquiler iban directamente al fondo de mantenimiento. Era mío, completamente mío y en silencio. Y durante 3 años simplemente había existido en segundo plano en mi vida como una puerta que aún no estaba lista para abrir. Esa noche la abrí. Llevé mi maleta adentro. Encendí la luz de la cocina y me senté en la pequeña mesa de madera junto a la ventana que daba al agua oscura. Preparé café porque era lo único automático que se me ocurrió hacer con las manos. Me senté allí hasta casi las 12:00 de la mañana. Sin llorar, sin entrar en pánico, simplemente pensando con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Perder el trabajo se había sentido como el final de algo. Pero sentada en esa cocina, me di cuenta de que en realidad era el primer momento honesto que había experimentado en años. Ya no estaba fingiendo lealtad hacia personas que ya habían decidido que era prescindible. A la mañana siguiente, llamé a mi antigua compañera, Iris, que había dejado Harrow 8 meses antes para abrir su propia consultora financiera. Habíamos mantenido el contacto de forma esporádica, algún que otro café, algunos mensajes de texto. Le conté lo que había pasado. Se quedó callada un momento y luego me dijo que llevaba 3 años esperando a que dejara esa empresa y me preguntó si quería hablar sobre la posibilidad de incorporarme como socia. Le dije que necesitaba una semana para pensarlo. Pasé esa semana en la casa de la playa, caminando por las mañanas, durmiendo bien por primera vez en meses y revisando mis finanzas con una concentración que los 2 años anteriores de agotamiento me habían impedido. El viernes volví a llamar a Iris y le dije que sí. Pasaron 3 semanas antes de que mi madre me llamara, no para disculparse. Me llamó para preguntarme si podía ayudar a Renata a crear una cuenta de registro de bebé, porque Renata tenía problemas con la página web. Esa fue la llamada. Eso fue lo que rompió el silencio de los 3. Le dije a mi madre con calma que no estaba disponible y que esperaba que Renata lo hubiera resuelto. Y colgué. Mi padre no volvió a llamar. Renata me envió un mensaje preguntándome si seguía pagando la suscripción de streaming que compartíamos. Y cuando la cancelé esa misma tarde, sentí una especie de satisfacción. La colaboración con Iris avanzó más rápido de lo que ambos esperábamos. En 2 meses ya habíamos conseguido 4 clientes. 2 de las empresas medianas que me habían recomendado a través de un contacto que había mantenido desde mis años en Hargrove. El trabajo era exigente, pero era nuestro. Cada decisión se tomaba entre 2 personas que se respetaban mutuamente. Nada de reestructuraciones corporativas que pudieran borrar 11 años de la noche a la mañana. Al 5.º mes, ganaba más que en mi trabajo anterior. Al 8.º mes, ya había empezado a pensar en la siguiente propiedad. Fue por esa época cuando mi tía Phyllis, la hermana mayor de mi padre, vino a visitarme a la casa de la playa. Era la única persona de la familia a la que le había dicho dónde vivía. Se sentó en la misma silla de la cocina en la que me había sentado aquella primera noche y miró a su alrededor con una expresión que no pude descifrar. Entonces me dijo que Ranatada se había mudado a mi antigua habitación en casa de mis padres y que la situación ya estaba empezando a deteriorarse. La pareja de Renata la había dejado. El bebé nacería en 6 semanas, y mis padres ahora pagaban todo porque Renata había renunciado a su último trabajo. Al parecer, mi madre le había comentado a Phyllis que se preguntaba si Jolene estaría dispuesta a echar una mano. Phyllis le dijo que le transmitiría el mensaje. Entonces, Phyllis me miró y me dijo que lamentaba haber tardado tanto en preguntar por mí. Le dije que no pasaba nada. Lo decía en serio. Nunca volví a esa casa. Ni para ayudar, ni para visitar, ni para demostrar nada. No necesitaba volver a cruzar esa puerta con pruebas de todo lo que había construido. La casa de la playa no era un trofeo. Era simplemente un lugar que había estado esperando a que lo necesitara. Y cuando finalmente lo necesité, fue suficiente.
Mis padres me echaron de casa la peor noche que había vivido en años. Nunca me preguntaron a dónde fui. Nunca supieron de la empresa. Y nunca supieron de este lugar. Hay cosas que uno construye en silencio, solo para sí mismo, y nunca le debe una explicación a nadie por haber sobrevivido. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Core Revenge Tales y activa las notificaciones para no perderte nada.